Tras haberse conocido la anulación de las condenas a los expolíticos Manuel Chávez y José Antonio Griñán, las reacciones no han parado de producirse a lo largo de las últimas horas, y han sido muchas las voces las que han vuelto a remarcar el carácter político que hubo con las sentencias del llamado caso ERE. Una de estas voces ha sido la de la expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que aprovechando su presencia en el programa Todo es Mentira, no ha dudado en remarcar el montaje político que hubo, y en presencia como tertuliano del ex vicepresidente de la Junta, Juan Marín, recalcar el doble rasero y las mentiras vertidas en todo este caso. Ana, ¿estás de acuerdo con lo que le hemos oído a Chávez? Claro, claro. ¿Fue una persecución? Claro, lleva más razón que un santo, porque nosotros nunca dijimos que no hubiera habido fraude. Claro que había intrusos y eso se ha reconocido desde el minuto uno. ¿Que hubo ayudas que no se tenían que haber dado? También. Pero lo que es cierto, y lo ha dicho Manolo con claridad, que hubo una persecución tanto a Pepe, a Manolo y a miembros del Gobierno. Y lo explicaba antes, los gobiernos hacen anteproyectos de leyes de presupuesto y esas leyes las aprueban los parlamentos. ¿Qué ha venido a decir el Tribunal Constitucional? No ha entrado en los tipos legales. Evidentemente que no ha entrado. Luego habrá otra sentencia de cada una de las causas que están en los tribunales. Pero lo que sí ha dicho con claridad que cuando un gobierno aprueba una ley, no está prevaricando. Primero porque aprueba un anteproyecto de ley y la ley la aprueba después el Parlamento. Y aquí ha habido, por un lado, se ha saltado los determinados tribunales lo que es la presunción de inocencia y, en segundo lugar, también el principio de legalidad penal, ¿no? Y ahí es donde ha puesto el Tribunal Constitucional las cosas en su sitio en una sola sentencia. Son distintos recursos de distintas personas que están implicadas, pero en una sola sentencia. Porque, como digo, ellos desde el minuto uno se ha demostrado que no se llevaron ni un duro, que no dispusieron de los fondos. Es que Griñán no podía malversar sobre fondos que ni siquiera él ejecutó, pero era imposible en el clima de crispación, de acoso que estuvimos viviendo. Si yo entré después y cada vez que había un acto importante para Andalucía me tragaba un auto, y cada vez que había una alegría en mi tierra me tragaba un auto, y a pesar de eso nunca me escucharon insultar a los tribunales, respeté en todo momento la causa, y en cambio ahora no estoy viendo al Partido Popular respetar lo que ha dicho una institución, que es el Tribunal Constitucional, que para eso está, y que, por cierto, no es la primera vez que revisa una sentencia del Supremo. Recordarán los Albertos. Pues los Albertos pasó lo mismo, el Tribunal Constitucional entró de manera contraria a lo que había sentenciado el Tribunal Supremo. Es que estos días se están diciendo demasiadas barbaridades para seguir con algo que no es verdad. Y por mucho repetir, ya no va a calar, y la pena de Televiaro la llevan puesta, Manolo y Pepe. Bueno, en primer lugar, saludar a Susana, que hace tiempo que no coincidimos por aquí. Es cierto que, bueno, a lo largo de estos últimos años se ha dicho mucho y no siempre ha sido verdad. Y creo que las verdades a medias pues terminan siendo mentiras, ¿no? Y en este caso el Constitucional no ha amnistiado los ERE en Andalucía, ni las responsabilidades políticas. Prueba evidente de que lo que ha replanteado, o lo que ha planteado el Constitucional, es una reducción de las condenas, y que sigue habiendo responsables políticos del Partido Socialista, de aquellos gobiernos, especialmente de la Consejería de Empleo, que siguen en prisión, y que lo que el Constitucional ahora ampara es la revisión de esas condenas. Pero no ha dicho, no hubo fraude, lo acaba de decir Susana, Sí, hubo claro. fraude, hubo trama, y quien condenó a Manolo Chávez y a Pepe Griñán, que yo también me alegro, porque sé de la situación de Pepe especialmente y de Manolo, en lo personal, pero quien lo condenó fue el Tribunal Supremo. No fue ningún partido político. Hubo una causa que llegó a los tribunales y que finalmente pues se demostró, porque si no, no hubiera habido sentencia, de que había habido un fraude con el dinero que venía para el desempleo de los ciudadanos, en este caso de Andalucía. Y prueba evidente, Susana, y lo sabe, es que hoy mismo, estamos hablando tú y yo. Y ahora voy a... Sí, pero hoy mismo ha habido una nueva condena al que era alcalde de Los Palacios, precisamente por una de las 100 causas separadas que hay en este momento en los tribunales de justicia, y la condena es por malversación y prevaricación. El caso de Manolo Chávez y Pepe Griñán... Yo te voy a hacer una pregunta muy directa. Sí. Muy directa, Juan.
Porque tú has sido vicepresidente del Gobierno de Andalucía después de que saliéramos los socialistas. No solo eso, fui Y has quien aprobado te de hizo presupuesto. presidenta precisamente a ti. Bueno, déjame un momentito, déjame un minuto, Juan, Sí, sí. un minuto, Juan. Porque como no estoy allí, estoy en una posición más desfavorable, Bueno, ¿no? no, Porque en no puedo absoluto. estar en el plató y necesito hacer una pregunta. Sí, déjame que haga una pregunta. Es decir, ¿es cierto que los gobiernos del Partido Popular, en algunos has estado tú y otros ya no? Ahora, en el último gobierno no. Cada año la ley de presupuesto contemplaban las partidas para el pago de los ERE. Claro. Y es verdad, además, que esas partidas se han pagado en torno a 65 millones ya, y hay créditos consignados que tienen que ser efectivos por valor de 147 millones de euros, de los 200 que han aparecido desde el año 2019 en la ley de presupuesto. Eso es verdad, ¿verdad? Cierto. Están ahí en esas leyes de Cierto. presupuesto y se está pagando, ¿no? Claro. Bien, yo no he dicho en ningún momento que los gobiernos que han pagado eso estén prevaricando ni estén malversando. Están pagando lo que tienen que pagar, lo que esos 6.000 trabajadores tienen por derecho propio. Entonces, cada vez que se ha dicho aquí que eran 600 y pico de millones, falso, porque el PP ya lleva pagado, como decía, 65 en efectivo y 147 consignados y 200 que va a pagar. Todos los trabajadores eran intrusos, falso, se le está pagando a 6.000 trabajadores. Una ley de presupuestos prevarica, falso. Yo no creo que tú, Juan, ni el presidente de la Junta, ni ninguno de los consejeros que habéis aprobado los anteproyectos de ley que consignaban esas partidas, hayáis prevaricado. Falso también. ¿Qué ocurre? Que aquí ha habido gente que ha querido usar un daño, el daño que en su momento determinadas personas hicieran para atacar política y humanamente a gente que no se lo merecía. Y lo que ha pasado a Manolo y lo que ha pasado Pepe Griñán es que no es humano, hombre, no hay derecho. Y le estoy explicando que los que han venido detrás mía, de otro color político, yo no los acuso por haber hecho lo que tenían que hacer. Y han pagado, igual que pagaron los gobiernos anteriores. Y yo tuve que explicar en más de una ocasión que cuando se pagaba era porque los servicios jurídicos de la Junta así lo determinaban y porque la ley lo amparaba. Y ni siquiera en el ruido de esos años fue posible. Es decir, no ha sido normal. Aquí no les interesaba recuperar X dinero, no, les interesaba la pieza mayor. Porque al final, cada vez que se afirmaba se va a recuperar hasta el último céntimo, no era posible, porque hay mucho dinero que se ha pagado a trabajadores honestos, que lo pagué yo y que lo han pagado también después los gobiernos de Moreno Bonilla, porque lo teníamos que hacer. Entonces Perfecto. yo creo que lo que han sufrido tanto Pepe y Manolo, eso no tiene nombre.